Quisiera que fuéramos a dos pasajes en esta tarde para leer antes de continuar con nuestra serie acerca de la vida del apóstol Pedro. El primer pasaje es en Marcos capítulo 14, Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 26. Leamos hasta el versículo 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y el segundo pasaje está en Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Si la única oposición que nosotros tuviéramos en nuestra vida cristiana tuviera que ver con la indisposición natural que nosotros tenemos hacia las cosas espirituales, como quiera el trabajo fuera difícil. Cristo nos dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil. Y si nosotros minimizamos esta oposición de nuestra propia carne, el asunto se torna todavía más difícil, porque estaríamos partiendo de una premisa equivocada y nos desilusionaríamos al ver después nuestra propia indisposición a las cosas del Señor. Pero no solo nos encontramos con esa oposición en la carne, el mundo también es un sistema que hace que las cosas espirituales se tornen más difíciles aún. Ese sistema quiere imponernos un molde, que nosotros tomemos la forma que este mundo desea. Toma presión, nos impone una presión sobre nosotros para que hagamos las cosas conforme al mundo lo quiere hacer. Y eso significa que nosotros muchas veces vamos a tener que sacudirnos para que ese mundo no imponga ese molde sobre nosotros. Es lo que ocurriría si alguien viene con un molde físico y quiere aplastarte para que tú te conformes. ¿Qué harías tú? Reaccionar y oponerte. Pues hermanos, nosotros tenemos que oponer la misma resistencia a la presión que hay en el mundo, a que tomemos su forma. Pero solo con nuestra carne y con el mundo, nosotros tenemos para hacer de la vida cristiana algo que nosotros no podemos llevar con nuestras propias fuerzas. Cristo murió, dice, para librarnos del presente siglo malo. Y nos ha dado su palabra para que podamos nosotros renovar nuestro entendimiento. No dejarnos engatusar por los ataques de este mundo, las presiones de este mundo. Si no pensamos, si no usamos nuestra mente para combatir con los principios de maldad que están activos en este mundo de maldad, vamos a sucumbir. La carne, el mundo. Pero no solamente tenemos oposición de la carne y del mundo, tenemos otro enemigo. Porque desde el momento que nosotros nos aliamos a Jesucristo, el diablo se hizo enemigo de nosotros. Éramos sus siervos, sus esclavos. Pero una vez abandonamos el reino del maligno a través de la conversión, el archienemigo de Cristo viene a ser nuestro archienemigo. El diablo hace oposición a nuestra vida. Y así como tentó a Cristo en el desierto, a nosotros nos va a tentar en el desierto de este mundo. Y fue por eso Pedro que dijo en su epístola: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y Pedro sabía muy bien por qué él decía esto.
él estaba hablando por experiencia propia. Él vivió en su propia carne lo que era sentir este ataque del maligno. Tuvo una caída estrepitosa, de lo cual hoy estamos estudiando el anuncio que Cristo le dijo de lo que iba a pasar. Y cuando Pedro cayó, el diablo tuvo mucho que ver con eso que a él le pasó. Veamos ese evento cuando Jesús entonces le anuncia a Pedro cómo él iba a negarlo a él, al Señor. Y veamos tres cosas al respecto. Veamos el papel de Satanás en la caída de Pedro. Veamos luego el rol del mismo Pedro en su propia caída. Y luego, en tercer lugar, la intervención de Cristo en el cuidado y la restauración de Pedro. Pero veamos en primer lugar el papel de Satanás en la caída de Pedro. En el texto de Lucas que nosotros leímos, dice que Cristo le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es evidente, por eso que el Señor le dice a Pedro que Satanás tuvo mucho que ver con lo que le ocurrió a él. Las palabras de este texto son bien peculiares. Tenemos palabras que nos narran lo que ocurre previo a un ataque de Satanás. Estamos metiéndonos en un terreno desconocido para nosotros. Hace algunas semanas atrás, mientras estudiábamos Daniel capítulo 10, vimos algo acerca de esto. Pues providencialmente hoy vemos algo más de esto en nuestro pasaje. El Señor nos está hablando de algo que ocurrió antes de que Pedro fuera atacado por el maligno. Había un evento donde Satanás pide poder zarandear a Pedro. Normalmente lo que nosotros podemos ver son los resultados de estos ataques, pero aquí nosotros vemos al Señor, que es el único que nos puede dar una información de esta naturaleza, advirtiéndole a Pedro de lo que está a punto de suceder. Algo terrible. Y lo primero que yo quisiera señalar es que el ataque no iba dirigido exclusivamente a Pedro. El Señor le dice: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la Nueva Versión Internacional expresa de manera más clara el plural que aparece aquí en el texto. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Es un plural, a todos los apóstoles. El ataque estaba dirigido contra todos los discípulos. Cada uno iba a sentir este ataque de una manera peculiar, a su manera. Cada uno tendría su lucha contra el enemigo y contra el pecado. Obviamente se destaca el caso particular de Pedro por la manera como él reaccionó a la advertencia de Cristo. Y nosotros también lo estudiamos de manera particular porque estamos estudiando su vida. Pero el ataque realmente iba dirigido a todos ellos. Y eso desprende una lección inmediatamente sobre cómo opera Satanás. Eso significa, hermanos, que Satanás puede atacar no solo a individuos, sino a grupos. Eso significa que Satanás puede atacarnos a nosotros como iglesia. Eso significa que Satanás puede atacarnos a nosotros como familias. Y Satanás pedir una familia, Satanás pedir una iglesia para atacarlos. Aquí le vemos a él pidiendo a un grupo, pidiendo a los discípulos para atacarlos. El asunto no es siempre individual. Y tenemos que tener esto pendiente para nosotros clamar por misericordia como familia, clamar por misericordia como iglesia, que Dios nos guarde. Y ya estudiando el libro de Daniel vemos cómo él es el príncipe de este mundo y él pone el sistema de este mundo a funcionar de cierta manera para promover sus intereses. No es por casualidad que el mundo está como está. No es por casualidad. Él maneja un sistema y él es quien mantiene en oscuridad a gran parte de la humanidad. Dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos. Él está activo. Y la gente piensa que está actuando con profunda y gran libertad. Y no son más que esclavos del diablo que está manejando sus mentes, la información. Ellos se deleitan en las cosas de este mundo. Y la explicación está en cómo el diablo los tiene amarrados. Y no pueden concebir la vida de otra forma que como el diablo les ha hecho creer que las cosas son. Y son una mentira.
son una mala publicidad del reino del maligno. Otra cosa digna de señalar es que nosotros vemos aquí que Satanás no puede actuar con toda la libertad que él quisiera. Dice el texto, Satanás os ha pedido. Y uno pregunta, ¿y a quién? ¿A quién? Es como si él tuviera que pedir autorización para actuar. Y obviamente tenemos que saber que es Dios quien está en control, el soberano de todas las cosas. Por eso, como cantábamos, Dios es el vencedor, Satán es el vencido. Nuestro rey es el vencedor. De manera, hermanos, que nosotros vivimos normalmente circunscritos y limitados al mundo de nuestras percepciones, como nosotros vemos que están pasando las cosas alrededor. Lo que fulano hizo, lo que fulana me dijo, la reacción de aquella persona, el accidente que ocurre allí, el ataque que ocurrió por otro lado, pero no vemos el mundo de maldad que incita muchas de estas acciones. Detrás de ellas está la sombra del maligno. Lo nuestro es ver lo que está en el tiempo y en el espacio, pero la verdad es que cuando estas cosas vienen a nosotros, no es más que la evidencia de una batalla que se está librando en el plano espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y oigan esa palabra, acechanzas. Acechanzas. Alguien que está escondido, alguien que está allí esperando que tú cruces en el momento que tú menos lo esperas. Y cuando es alguien que lo que quiere es darte un susto, y alguien te hace eso, tú brincas y gritas quizás. Pero él no está acechando de juego. Sus acechanzas son para volarte arriba como un león rugiente y hacerte daño espiritualmente. Vestíos pues para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad, hablando de la multitud en las regiones celestes. Y eso explica, por eso, como les decía, grandes cosas que ocurren en el mundo. ¿Por qué pasan? Es que hay todo un sistema con jerarquía espiritual entre los demonios. Un ejército, todo un ejército a su disposición para él llevar a cabo sus terribles planes contra el hombre. De manera que en el mundo espiritual, nosotros, los hijos de Dios, estamos en medio de una batalla. Y una batalla contra todo un ejército organizado. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, bajo el mando de aquel ángel que se rebeló contra Dios. Huestes de maldad. De maldad. No es bien que buscan, son regidas por el mal a favor del mal. Y a veces nosotros vemos nuestros problemas y vemos nuestras tentaciones únicamente a través de los instrumentos humanos que él utiliza. Y pensamos en aquella persona que me está haciendo daño, o aquella persona que me dijo lo que no quería yo escuchar. Y vemos las situaciones en las que me veo y no vemos al maligno detrás de estas cosas. Esa sombra misteriosa de este ser. El hombre es tentado a ver mujeres mal vestidas en la calle, en la televisión, en los letreros, por doquier ahora. Y no entendemos el origen de la tentación. No es simplemente esa mujer de esa manera allí. Es el ser que está detrás incitando a que nuestros ojos se posen sobre estas figuras. No vemos estas cosas. Es por eso que Richard Baxter es que dice que una de las cosas que los hombres tienen que aprender es claramente a mirar al diablo detrás, llevándote las mujeres para que las tomes. Dice, imagínatelo, a él detrás, llevándolas. Porque es así en realidad. Él utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo sus propósitos. O la mujer tiene un problema con aquella hermana, con aquella amiga, y solo tiende a ver
a esa persona y no el origen de esa situación. Y el punto, hermanos, es que tenemos que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y hermanos, yo no sé qué impacto causa eso en tu corazón, pero eso debe darnos pavor, eso debe llenarnos de temor. Este ser maligno es poderoso, es fuerte. ¿Recuerdan el himno que acabamos de cantar? Dice que es fuerte, pero que nuestro rey es más fuerte que él. Pero el enemigo es fuerte y debe llenarnos de temor. Nosotros estamos en medio de una lucha con un enemigo feroz. Y él no va a escatimar esfuerzo. Él no va a decir, bueno, déjame no abusar de él, darle con un poquitico de fuerza nada más. No, él nos va a dar con todo lo que él puede. Si Dios le diera la autorización, él le utilizara toda su fuerza. Pero gracias al Señor, que él está con las amarras de Cristo en su cuello. Y él no puede hacer más allá de lo que Dios en su soberanía le permite. Y aprendemos acerca de esto en uno de los ejemplos más conocidos de esa lucha espiritual, que es en Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él no está tranquilo, él no descansa, él anda trabajando. Él no toma hora de descanso ni nada, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás del delante de Jehová. ¿Qué ocurrió? Satanás fue y atacó a Job, no en su propio cuerpo, pero le atacó en su familia, le atacó en sus posesiones, que fue hasta donde Dios le soltó la soga. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los propósitos misteriosos y soberanos del Señor. No entendemos muchas de estas cosas y aquí tenemos nosotros que reconocer nuestra limitación. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo deben ser las cosas? ¿Cuáles son sus límites? Dios es el que sabe. Las cosas van a ocurrir como quiera, como Él ha determinado, independientemente de tu opinión y de la mía. La realidad es que en este mundo espiritual, Satanás ataca a los hijos de Dios y los ataca de esta manera. Pero qué bueno es ver que Satanás no podía ir más allá de donde Dios le diera el permiso y la autorización. Porque ¿qué nos garantiza eso a nosotros? Que a ninguno de sus hijos le va a pasar más allá de lo que Dios ha planificado, que es para el bien mismo de ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y después vemos cómo Él siguió. Él no se conformó con haber dado este ataque. Porque, mi hermano, el hecho de que tú hayas sucumbido a un ataque del enemigo y ahí estás tú herido y acabado por un tiempo, no quiere decir que ya ahora Él se va a conformar con eso. Amárrate los pantalones de nuevo, que Él vuelve. No puede decir, ya me atacó, ya no va a volver a atracar, mira qué es lo que quedó de mí. No, Él no tiene compasión. Él había acabado con sus posesiones, había acabado con la familia de Job, pero Él quería hacerle más. Él iba a seguir el ataque en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás no le iba a poder quitar su vida. ¿Quién es que está poniendo las reglas allí? Dios. ¿Quién es que está en control? Dios. Los propósitos soberanos del Señor se estaban cumpliendo en la vida de Job. Qué bueno que tenemos los capítulos finales que nos explican qué era lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que nosotros no tenemos los nuestros. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, de que Dios sabe lo que le está haciendo. Y cuando vienen estos ataques a nuestras vidas, estos ataques están bajo el control soberano de nuestro Señor, que es a la postre para hacernos bien. Y Dios utiliza a los hombres malignos y aun al diablo mismo para llevar a cabo sus propósitos. ¿Quién es que va a ganar? Dios. Dios. Nosotros tenemos la historia que aparece en Mateo capítulo 8, versículos 31 al 32. Y hay una palabra allí que quiero que señalemos y reconozcamos en ese evento cuando aparecen los endemoniados gadarenos. En el versículo 31 de Mateo 8, observen esta relación entre estos demonios y la autoridad de Cristo. Dice: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pidiendo autorización a aquel que sí puede. Y dice el versículo 32, él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Eso nos dice, hermanos, algo del mundo espiritual y de cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas, hermanos, que yo no entiendo de estas dimensiones cósmicas, de estas luchas espirituales. Pero algo sí es evidente, y es que Satanás no puede actuar con toda la libertad que él quisiera. Él quisiera tener más libertad. Él quisiera que le soltaran la soga para acabar con todos los hijos de Dios. Por eso es bueno ver cómo Bunyan presenta a los leones que estaban amarrados en su libro. Están amarrados, no pueden llegar aún más allá. Es donde Dios le permite actuar. Sus actuaciones no escapan al control y a la soberanía de Dios. Primera a los Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ustedes están viendo eso? Dios está garantizando que no hay tentación que llegue a nuestra vida que nosotros no vamos a poder ser capaces de enfrentar. Que Dios no va a permitir que ninguno de nosotros sea tentado más allá de lo que puede soportar. ¡Qué promesa! Así que cuando venga la próxima tentación, hermano, si te llegó, es porque tú la puedes vencer. En la fuerza de Cristo, pero tú la puedes vencer. Porque está todo bajo la soberanía y el poder de Dios. Si fuera por el diablo, no. Él nos tentará aún más de lo que nosotros podamos resistir, porque lo que quiere es acabarnos, destruirnos. Pero Dios nunca lo va a permitir, porque hay un límite que Él no puede traspasar. Recordemos que la palabra tentación y la palabra prueba en el Nuevo Testamento es la misma. En el griego, si es enviada por Dios, es una prueba para probar y para desarrollar nuestro carácter. Nunca hay una intención negativa en las pruebas de Dios. Dice Santiago capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no incita al mal a nadie. Dios envía pruebas para el desarrollo de nuestro carácter, para la fortaleza de nuestra fe. Si es enviada por el diablo, es con el fin de destruir el carácter, e incluso destruir, y tratar de destruir y atacar nuestra fe. Satanás quería zarandearlos como a trigo, pero no para separar la paja del trigo. Él quería que el trigo se fuera con la paja y se perdiera. Eso es lo que el diablo quería hacer. Satanás nos ha pedido para zarandearlos, para perderlos, para que se queme todo, para que se quemen junto con la paja. Eso quería el maligno. Y aparentemente el objeto del ataque a Pedro, según lo que vemos en el pasaje, tenía mucho que ver con la fe. Con la fe. Les decía que el objeto del ataque aparentemente tenía mucho que ver con la fe.
Porque noten, observen cómo el Señor le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor le dice, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Había aquí un problema de fe, es la fe el ataque. La fe era lo que debía permanecer con Pedro. Pero, habiendo aclarado eso, vamos entonces a considerar un poquito aquí el caso de Pedro de manera particular. Satanás ataca a los creyentes en sentido general. Y su ataque es para destruir, su ataque está bajo el control de Dios. Cristo aquí le está dando una advertencia a Pedro. Cristo mismo le está dando una advertencia a Pedro. Ese uso repetitivo de su nombre, Simón, Simón, resalta la importancia de lo que Cristo le está diciendo. Y cuando se usa esa partícula allí, he aquí, Satanás os ha pedido, está anunciando algo importante. Es como presta atención, ten cuidado, toma nota de lo siguiente, escucha atentamente. Y fue un acto de misericordia de Cristo, porque Cristo no tenía que habérselo dicho necesariamente, pero esta advertencia debió ser tomada por Pedro, ponerla en su corazón para él evitar esa estrepitosa caída. Lo que venía era lo que la Escritura llama en Lucas 22, la hora de las tinieblas. Oigan qué descripción. La hora de las tinieblas. Era como si los demonios se fueran a soltar en este momento. Pedro, lo que viene no es fácil. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en cierto sentido, hermanos, todos nosotros hemos recibido estas advertencias de Dios. No de manera particular a casos específicos, pero sí en sentido general. Dios nos ha dicho que tenemos esa lucha contra el diablo. Él nos ha dicho que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿No debería eso hacernos mover con cuidado, con precaución, con cautela? ¿No debería eso movernos, como dice el Señor, llevarnos a velar y a orar para no entrar en tentación? Sin embargo, vemos cómo somos tan descuidados muchas veces. Nos descuidamos y llevamos entonces por eso las de perder. Vivir la vida cristiana como si fueran vacaciones espirituales es un gravísimo error, porque el diablo no descansa. De manera que, evidentemente, Satanás jugó un papel en la caída de Pedro. Jugó un papel en la caída de Pedro, pero él no lo hizo solo, porque el diablo no puede obligar a nadie a pecar. Lo repito. Él no lo hizo solo, porque el diablo no puede obligar a nadie a pecar. Cuando tú pecas ante una tentación, tú estás tomando la decisión de pecar ante las incitaciones del diablo. Pero él no obliga a nadie. Y por eso nos lleva a considerar en segundo lugar el rol de Pedro en su propia caída. El rol de Pedro en su propia caída. ¿Qué le dijo el Señor a él? Pedro, tú vas a ser tentado, Satanás os ha pedido. ¿Y qué dijo Pedro? Aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor le dice, mira, va a cantar el gallo y tú me vas a negar. Pero dice en el texto de Marcos que leíamos que él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Con insistencia, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también aún a la muerte. Y el Señor dijo, no va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro iba a negar, aunque conocía a Cristo, toda relación con Él le iba a negar. Pocas palabras hay más dolorosas que nosotros escuchar la frase, yo te lo dije. Y lo que nosotros vemos aquí es al Señor diciéndole estas cosas a Pedro, que era como después para él esperar decir, yo te lo dije, él fue advertido y tuvo que admitir que él estaba equivocado, que no tenía la razón. Después. Pero Pedro jugó un papel protagónico en su propia caída. Podríamos decir que no fue que a él le metieron el pie para que él se cayera, sino que él mismo se tiró arriba de la piedra que el diablo le puso delante. Podemos decirlo que eso fue más o menos lo que pasó. La actitud de Pedro no era compatible con la instrucción que el Señor le había dado acerca de cómo orar. ¿Cómo le había instruido el Señor a que orara? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nosotros debemos suplicar, estar lejos de la tentación.
Pero Pedro se metió él mismo en ella. Pedro, él mismo se expuso. Él minimizó la agresividad y la maldad de nuestro gran enemigo espiritual. Y es por eso que en su primera epístola, él lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él se dio cuenta de su error. Por eso a mí nunca se me olvida el impacto que causaron en mí las palabras de un predicador que oí en una ocasión y que se refería al diablo como un gatito. Como un gatito. Y yo creo que era una mala representación de todo lo que la Escritura representa acerca de la ferocidad de este enemigo. Pedro cayó precisamente porque subestimó a su enemigo. Y cuando nosotros lo hacemos, caemos también. Debemos tener cuidado de no subestimarle. Pedro también manifestó una actitud de confianza en sí mismo. Y por verse fuerte, él se debilitó terriblemente. Lo primero que nosotros observamos es que una vez más Pedro cae en el pecado de contradecir al Señor. El Señor le dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro le contesta: aunque todos se escandalicen, yo no. Y él está contradiciendo al Señor una vez más. Cristo le cita la Escritura para dar más énfasis a sus palabras. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero ni aún con esa cita, eso le pone freno a la osadía de Pedro de enfrentar al enemigo. Y con orgullo él se adelanta a la prueba y se presenta como alguien que está listo para enfrentar lo que sea que se presente. Y él pensaba que porque él era sincero y él amaba a Cristo y de verdad estaba dispuesto a defender a Cristo a toda costa, él pensaba que por eso él iba a tener victoria. Él no creyó que estaba haciendo un espectáculo. Él pensaba que era de verdad, que le estaba diciendo todo lo que estaba diciendo. Era sincero, pero su sinceridad no era suficiente. Él tenía que basar eso en la armadura que Dios da para nuestra propia defensa personal. Y él lo que hizo fue quitársela. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En un texto como Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde. ¿Y los insensatos qué hacen? Pasan y se llevan el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Cristo estaba advirtiendo a Pedro, pero él como un simple siguió y llevó el daño. Y otro texto más de Proverbios que quisiera mencionarles es Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 15. Dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Tú te muestras con demasiada confianza de que eso a ti no te va a pasar. Mi hijo, mira que lo que pasa es este problema y eso conduce a esto. No, pero no va a pasar nada. Y muchas veces los jóvenes actúan como insensatos porque se les da la advertencia, se les dice: y que hemos visto tantas veces pasar eso y va a ocurrir, pero conmigo no. Dice que el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Y como están las malas compañías en nuestros días, jóvenes, como están las malas compañías, las malas influencias, es para uno tener cuidado de con quién uno está junto, porque eso afecta y conduce a nada bueno. El avisado mira bien sus pasos. Pero Pedro se estaba presentando como superior a sus demás hermanos. Esos son ellos que se van a escandalizar y van a caer, yo no. Aunque todos se escandalicen y se hagan, yo no. Y observen la manera intensa como él habla, que con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir, no te negaré. Cristo le dice: mira, tú vas a ser restaurado. ¿Restaurado yo? Es que yo ni voy a caer, Señor. Está contradiciendo a Cristo, enfrentando lo que Cristo le está diciendo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero para él era imposible caer. Y él, porque se elevó tanto, cuando cayó duro. Se vio duro. Él no se llenó de temor cuando oyó de la intención que Satanás tenía de zarandearlo como un trigo.
Hermanos, nosotros debemos oír con temor ese texto, de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, de que Él anda como un león rugiente. Nosotros no queremos estar cerca de la tentación. Es peligroso, puede hacernos daño, somos débiles. Ahora, ¿cómo fue que Pedro se recuperó? Porque hubo alguien que intercedió por él. Hubo alguien que intercedió por él. De manera que, habiendo visto el papel de Satanás en la caída de Pedro y el rol que el mismo Pedro jugó en su propia caída, pasemos a ver en tercer lugar la intervención de Cristo en el cuidado y restauración de Pedro. La intervención de Cristo en el cuidado y la restauración de Pedro. El Señor le dijo en Lucas 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás hace una petición y Cristo hizo otra. Por eso Él volvió, por eso Él fue restaurado. Cristo hace una contrapetición por los suyos. Noten esa palabra tan maravillosa que aparece en ese texto de Lucas 22:31. Una palabra maravillosa. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ese pero es maravilloso, glorioso. Yo oro por los míos para que sean preservados. Es como si Él le pusiera un gancho a la nariz de Leviatán para que no pueda destruir a los suyos, para que sepan que está bajo control, que Satanás no podrá hacerles lo que es la intención que tiene, que es destruirlos. ¿Ustedes creen que la intención de Satanás era simplemente darle un sacudión a Pedro? Su intención era tratar de destruirlo. Por eso dice Cristo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, porque de haber sido dejado solo, su fe hubiera faltado. Pero tenemos a Cristo que hace imposible que esa fe falte por su intercesión. ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! Ahora llama la atención que aunque el mismo Cristo le dijo: Satanás les ha pedido a todos ustedes para zarandearlos, Él le dice a Pedro que su oración por él es particular: yo he rogado por ti que tu fe no falte. No es que yo no creo que Cristo no haya pedido por los demás, porque si los otros estaban todavía en la fe, también fue por la intervención del Señor. Pero está destacando que de manera específica, Pedro, yo quiero que tú sepas que mi oración y mi intercesión por ti es personal. Es una intercesión individual. Hermanos, cuando Cristo intercede por nosotros, lo hace de manera individual. Eres tú que estás en sus labios, en la petición que le hace a Dios el Padre. Cuando Él intercede es por ti, no por los creyentes de IBCJ. No, Él tiene tu nombre en sus labios. Eres tú con tu caída, con tu tentación. Y Él intercede para que no caigas, y si caes, intercede para que no te pierdas. Eso hace el Señor por nosotros. He orado por ti para que tu fe no falte. ¿Faltó la fe de Pedro? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de que negó al Señor, uno diría: oye, faltó. Pero si lo vemos desde la perspectiva que él fue restaurado, no le faltó. No le faltó. Fue restaurado completamente. Su fe quedó eclipsada en medio del turbión que vino a su vida. Pero estaba ahí. La fe estaba allí, la fe que le sostuvo. Sus profundas convicciones acerca de quién Cristo era no fueron aniquiladas. Él no dijo: esto es una farsa, esto es mentira, Cristo no es real, Él no es ningún Mesías. No. Su fe se mantuvo firme porque Cristo le sostuvo. Cristo no oró para que Él no fuera probado. Él oró para que, siendo probado, Él no se fuera destruido. O sea, que Cristo no nos garantiza que no vamos a pasar por pruebas, ni que no vamos a pasar por tentaciones. Pero la intervención de Cristo y la intercesión que Él hace por los suyos garantiza que vamos a ser preservados, hermanos. Y Él dice en Juan 17:15, mira, yo no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer por la palabra de ellos. O sea que hasta tú estabas en la oración de Cristo en Juan 17. Qué glorioso, qué glorioso. Ahora, algunas aplicaciones prácticas.
algunas aplicaciones prácticas de estas cosas que hemos visto. Lo primero es que la sinceridad de hoy no es protección contra la tentación de mañana. La sinceridad de hoy no es protección contra la tentación de mañana. Que dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nosotros podemos tener la mejor de las intenciones hoy y estar firmes en nuestra convicción. ¿Qué creemos? ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde queremos llegar? Pero eso no garantiza, hermanos, que mañana esa sinceridad nos va a cubrir. Nosotros vamos a tener que ampararnos siempre en la fuerza y en el poder de nuestro bendito Salvador. Le necesitamos a Él, necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia continuamente. Porque el león todavía anda como un león rugiente buscando a quien devorar, aún al más sincero, como le pasó a Pedro. Aún al más sincero. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que resistir al diablo. Si no, vamos a caer. No importa la sinceridad que tengamos. Tenemos que llevarnos del consejo de Dios. Tenemos que hacer un uso humilde de los medios que Dios ha dado a nuestra disposición para nosotros poder salir victoriosos en una batalla que es tan fuerte y tan fiera como la que hemos estudiado en esta noche. En segundo lugar, la confianza que depositemos hoy en nuestra fortaleza será la debilidad que mañana garantizará nuestra caída. La confianza que depositemos hoy en nuestra fortaleza será la debilidad que mañana garantizará nuestra caída. Podemos ser fuertes en una área y si empezamos a confiar en esa fortaleza, eso mismo se va a convertir en nuestra debilidad. Pedro tenía su confianza en que él era sincero y él amaba a Cristo de todo corazón. Yo no te voy a negar, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Y qué estaba haciendo él? Confiando en sí mismo, confiando en su sinceridad. ¿Y a dónde le condujo esa confianza? Bueno, él estuvo dispuesto a contradecir al Señor. Porque él confiaba tanto en su juicio, en su propia opinión de las cosas, que él contradecía aún al Señor mismo, el creador de los cielos, el dueño de la sabiduría. Y él se atrevía a contradecirle a él. Y si nosotros confiamos en nosotros mismos, mi hermano, si tú confías en ti mismo, tú mismo terminarás contradiciendo a Cristo en tu propio corazón, de que las cosas contigo son diferentes, de que a ti no te va a pasar eso. Él desafió la tentación que venía, tomó en poco a sus hermanos poniéndose por encima de ellos, subestimó la maldad de Satanás y vio como innecesaria la intercesión de Cristo. Mira, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mira, yo no te voy a negar. ¿Qué debía Pedro decir? Ay, gracias Señor que tú estás intercediendo por mí. Ay Señor, dile que no se coja conmigo. Porque era terrible el ataque que venía. Y esa confianza le cegó. Un hombre viviendo tan cerca del Señor, que cayera en semejante actitud, es contrario a las enseñanzas del Señor. Pero esa es, hermanos, nuestra porción en mayor o en menor grado cuando ponemos la confianza en nosotros mismos. Eso es lo que nos pasaría, porque no debemos subestimar al enemigo. ¿Cómo la llama la Biblia? La Biblia presenta al diablo como el adversario de la humanidad y en especial de los creyentes. El adversario, Satanás, cruel, insaciable, buscando a quien devorar. Su meta es destruir. Es sutil y es invisible, que tú no lo estás viendo. Maquina acechanzas. Utiliza todos los mecanismos de su mente para promover ideas que sean engañosas. Lanza sus carnadas para que nosotros caigamos en sus trampas. Es sutil y como no lo estamos viendo, es tan fácil caer. Tan fácil caer. Segunda a los Corintios 11:3. Segunda a los Corintios 11:3. Pero temo, le dice el apóstol Pablo a estos creyentes, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, dice, yo tengo miedo, dice Pablo, me da temor que con su astucia que engañó a Eva, y Eva no había caído en pecado, tenemos eso pendiente. Eva no conocía todavía lo que era el pecado y fue engañada con la astucia del enemigo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el pecado en nuestro corazón no somos presa de un enemigo tan maligno y tan sutil? Dice, yo tengo temor de que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y si tienen alguien la Biblia de las Américas aquí, puede observar que la palabra cuando allí dice el apóstol Pablo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, se está hablando de la mente. El diablo ataca nuestra mente, él atacó la mente de Eva en el huerto de Edén, sin pecado, y pudo engañarla. Y nosotros que estamos expuestos a tantos errores, a tantas filosofías huecas, a tantas ideas de Hollywood a las que nos exponemos de gratis, y empezamos a absorber ideas aquí y allá, donde quiera que nos movemos, leemos el periódico, lo que la gente opina, lo que piensan la psicología, lo que dicen los libros que son éxitos de venta en nuestros días. Todas estas ideas son siendo asumidas por nuestra mente. ¿Y qué pasa? Nuestra mente va a ser siendo afectada de la sincera fidelidad a Cristo. Eso dice Pablo. El diablo tiene poder, hermanos. Él es sutil, es engañoso. Si nosotros caemos, es nuestra propia culpa y nuestro error, porque guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es por descuidado. Nosotros no debemos ser descuidados cuando estamos enfrentando un enemigo de esta naturaleza. Y uno puede tener un termómetro de qué tanto uno está confiando en Dios y no en su propia fuerza. ¿Cómo? Viendo nuestra vida de oración. Viendo nuestra vida de oración. Eso es un reflejo de qué tanto tú confías en ti mismo. Tú estás orando para que Dios te guarde de tentación. Tú estás orando para que Él te libre del enemigo y no te permita caer. Yo estoy convencido, y no está en el texto, de que Pedro no estaba orando. De que Pedro no estaba orando por eso. Porque si él hubiera estado orando de corazón por eso, no hubiera tomado esa actitud. No hubiera asumido esa actitud de confianza en su propia fuerza. Yo nunca me voy a hacer eso, Señor. Es más, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Nosotros, mientras tanto, lo que debemos estar orando es, Señor, yo sé que yo soy capaz de cualquier cosa. Protégeme, Señor, guárdame. Aleja al enemigo y al maligno de mí. Y si viene a atacarme, si es tu voluntad que yo entre en alguna tentación, Señor, fortaléceme. ¿Cuántas veces tenemos que hacer eso nosotros? ¿Cada mes o cada semana? Hermanos, en el mundo que estamos viviendo, no es cada rato que tenemos que estar pidiendo al Señor que nos guarde, que envíe su gracia, que nos proteja. En el mundo que estamos viviendo. ¿Qué dice el Señor? La palabra en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un oportuno socorro que tenemos que alcanzar. Señor, necesito ese socorro. Señor, por favor. Eso es la palabra socorro. ¡Socorro! ¡Auxilio! Eso es lo que tenemos que pedir. Auxilio al Señor. Pedir ayuda, que nos asista, porque si no caemos. Reconocernos débiles para que Dios entonces nos proteja de todo mal. No son para otros estas enseñanzas, son para mí, para mí. Y finalmente, la intercesión de Cristo a nuestro favor es la explicación de todas nuestras victorias y restauraciones. La intercesión de Cristo a nuestro favor es la explicación de todas nuestras victorias y restauraciones. ¿No caíste en la tentación? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Cristo de que Él intercedió por ti. De que Él está a tu favor allí en el reino de los cielos intercediendo por ti.
¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Romanos 8, 33 y 34. Y Hebreos 7 dice, en el versículo 23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué bueno es oír eso! Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, tú no estás solo. Cristo está contigo. Cristo está a su lado. Cristo está suplicando por ti para que tú perseveres. ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás a punto de rendirte en esta batalla? Toma ánimo en Cristo. Cristo está sosteniendo tu alma. Tú estás respirando por Cristo. ¿Sabes qué? Él puede sostener tu vida espiritual. Él puede llevarte hacia adelante. Él puede adentrarte en la Canaán celestial. No te rindas, mi hermano, no te rindas. Porque Cristo está a tu favor. Cristo está a tu favor. ¿Y cómo eso debería afectarnos, hermanos? ¿Cómo eso debería afectarnos para seguir hacia adelante, que Cristo está intercediendo por nosotros? ¿Cuántas veces no habrá Él echado a perder las maquinaciones y los planes de las tinieblas? En incontables ocasiones que nosotros ni siquiera nos enteramos. Él ha aplacado al maligno para que no pueda tocarnos. Y cuántas veces que ni siquiera sabemos, por su intercesión nos hemos levantado de nuevo. Así que, amados hermanos, mirando vuestros rostros, yo quiero mirar esos rostros por mucho tiempo más todavía. Oh, que el Señor nos preserve y nos guarde del mal, y a todos nos ayude a luchar juntos a favor del reino de Dios y de Jesucristo. Que nosotros podamos echar hacia adelante sabiendo que andamos con nuestro capitán por delante. Y que como la victoria es suya y está garantizado, nosotros tenemos la nuestra garantizada en Él. Hermanos, no nos desanimemos. Las cosas pueden ser difíciles. El mundo se está poniendo complicado. No son las ideas que nosotros amamos y las doctrinas que amamos las que el mundo está promulgando. Está avanzando el ejército de las huestes de la maldad en las ideas que se propagan, los libros que se escriben, las películas que se transmiten. Está avanzando, vemos la obra de las tinieblas atrapando la mente de los hombres y de las mujeres. Tenemos que preparar una generación de hombres y mujeres que nos sucedan a nosotros y que libren las batallas del Señor. Tenemos que trabajar con nuestros hijos, tenemos que apertrecharlos para que sean hombres y mujeres de verdad. Hermanos, nuestros hijos tienen que ser hombres para poder luchar lo que se avecina. Que Dios nos ayude a nosotros no rendirnos y no tirar la toalla, porque andamos con nuestro capitán delante. O que Dios nos conceda nunca ampararnos bajo nuestras propias fuerzas. Aprendamos de Pedro, aprendamos la lección. Y hermanos, yo espero que nosotros hayamos aprendido la lección hoy con lo que nos ha pasado, de que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, que el enemigo anda detrás de nosotros, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo no quisiera que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, ninguno de nosotros seamos su próxima víctima. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, queremos darte gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra. A pesar de los inconvenientes, tú contestaste nuestras oraciones. Te oramos ahora, oh Dios, que esta oportunidad que tú nos has dado de escuchar estas cosas no sea en vano. Ven, oh Dios, y permítenos poner por obra estas cosas. Y que a partir de este momento nosotros andemos con cuidado, con cautela, velando y orando para no caer en tentación. Guárdanos, oh Dios, como iglesia. Guárdanos como individuo. Oh Señor,
Te oramos y te pedimos por aquellos que están en debilidad. Te suplicamos que tú les sostengas. Oh Dios, guárdales. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.